Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Díaz Roy. Presidente, muy grato me resulta hablar de este tema porque me lleva desde mi más tierna infancia hasta los mejores años de militancia de mi vida. La provincia de Formosa, yo conocí los aborígenes muy chicos porque mi madre era la primera médica especialista en pulmones y desde que tuve uso de razón, en la puerta de su consultorio estaban los aborígenes, la gran mayoría eran chagásicos, eran tuberculosos, sufrían sífilis. Y después la militancia de los 18 años me llevó a formar parte de los grupos católicos que empezamos a trabajar no solo con lo que después fueron las ligas campesinas, sino también con el movimiento aborigen. Por eso cuando me recibí fui el primer asesor de ENDEPA, el Encuentro de Pastoral Aborigen. Me tocó así asistir a un proceso importante en la provincia de Formosa. Nosotros en 1984, apenas volvimos a la democracia, sancionamos la Ley 426. La Ley 426, Ley Integral del Aborigen, fue la primera ley en democracia que protegía los derechos de los aborígenes. En aquella oportunidad yo fui asesor de los aborígenes, no del gobierno. Hicimos con las 3 etnias aborígenes lo que se llamó la Comisión de los 21. 7 caciques tobas, 7 caciques pilagás, 7 caciques huichí. Y de allí salió la Ley 426. La Ley 426 es la primera en el país que sanciona los derechos de los aborígenes. Me tocó también en suerte participar de la ejecución de esta ley. Esta ley la adjudicaba a las comunidades aborígenes, a 192 comunidades aborígenes, le adjudicaba 300.000 hectáreas en la provincia. Nos tocó otorgar 92 títulos de propiedad para esas 192 comunidades aborígenes que fueron mensuradas y escrituradas. De la diferencia de mensura se terminó adjudicando 340.000 hectáreas para en aquel momento los 20 y tantos mil aborígenes que había en nuestra provincia, que hoy son más de 40.000, en aquel momento había 300 y tantos mil habitantes en la provincia, hoy hay 600.000. De modo que a mí me es muy grato participar de este evento. En el año 1990 me tocó presentar el proyecto de reforma de la Constitución de la provincia de Formosa. Y en el capítulo de los aborígenes hicimos un gran congreso con el padre Francisco Nazar en Las Lomitas, donde vinieron 1.500 dirigentes y activistas y participantes aborígenes, y de allí salió un artículo que tal cual yo me comprometí a llevar a la Constitución de la provincia sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y así se hizo. Yo quiero y le pido a cualquiera de los legisladores actuales, porque además nos hace bien, que se fijen en el artículo de la Constitución de la provincia de Formosa y se fijen en el artículo de la Constitución del 94 de la Reforma Nacional. Y no le va a quedar ninguna duda de que el artículo de la Constitución de Formosa del 90-91 fue el primer artículo que legisló sobre los derechos de los aborígenes y es la fuente indiscutida y es casi textual la copia de lo que hoy se ha invocado acá varias veces, que es el artículo de la reforma de 1994, que entre otras cosas establecía no solo la propiedad comunitaria, sino el profundo respeto al respeto intercultural, pero más que eso, lo que establece es la concepción de un pueblo como un pueblo intercultural y pluriétnico, aceptarnos, los formoseños en nuestro caso y después los argentinos, que somos lo que acá se dijo un crisol de razas, pero referido especialmente a los pueblos llamados originarios o aborígenes. La nomenclatura yo le doy un valor secundario. Sí, para mí es importante porque siempre he dicho, lo he dicho varias veces en este recinto,
que hay un concepto que quizás debiéramos profundizar para ver si nos podemos poner de acuerdo, que es el concepto de nación, porque el artículo 1 de nuestra Constitución Nacional dice que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Quiere decir que la nación está antes que la república, del mismo modo que las provincias están antes que la nación. ¿Esto por qué es importante? Yo vengo sosteniendo que la nación tiene 3 componentes, 2 componentes materiales que son el territorio y el pueblo y un componente espiritual que es el patriotismo. El patriotismo es el sentido de pertenencia a ese pueblo y a ese territorio. Y es también la decisión íntima de la persona que siente ese patriotismo de atar el destino de su vida al futuro de ese pueblo y de ese territorio. Esto es lo que hoy está ocasionándole problemas a los españoles. Un sector de los españoles ha perdido el patriotismo, el sentido de pertenencia. Y ahí viene una crisis que es muy superior a los intereses económicos que pudieran enfrentar. Esto para mí es casi el tema central, porque más allá de que ahora votemos una prórroga, lo que tenemos que seguir profundizando es cómo esta aceptación de que somos multiétnicos, pluriculturales y que nos aceptamos y que desarrollemos, como hacemos en la provincia de Formosa, todas las lenguas. Tenemos nosotros nuestras 3 etnias con sus lenguas, con su alfabeto, con su nivel primario, secundario, terciario. Tenemos en esos 192 pueblos más de 500, en esas 192 comunidades, más de 500 establecimientos escolares, más de 200 establecimientos de salud. ¿Podemos cerrar, diputado? Por ello. Con mucho gusto. Cierro, presidenta. Esta es la decisión de fondo. En un momento en que tenemos severas crisis, no solo con este Poder Judicial que avasalla el artículo 18, que se olvida del axioma ontológico de libertad, que es la presunción de inocencia, en este momento en que el presidente de la Rural reclama mano dura con los mapuches y termina desapareciendo y después muriendo Santiago Maldonado, en un momento en que los enfrentamientos sectoriales son tremendos, venimos a aprobar al menos esta prórroga que va a salvar por unos años a las comunidades. Pero nosotros tenemos dos disyuntivas. O realmente incorporamos en lo más íntimo de todos nosotros la certeza de que somos un pueblo pluricultural, un pueblo con muchas culturas, con muchas lenguas, con muchos valores, y nos aceptamos, o vamos a terminar como la médica cheta del Nordelta, que lo único que tiene es desprecio hacia todos los que no piensan como ella. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado Díaz Roy.